De primera mano. De primera mano. Almuerzo de negocios. Tenemos por acá a Federico Castillo, quien es el presidente de Grupo Grit y es el CEO de Beca. Es una empresa desarrolladora de soluciones habitacionales, pero también de branding para esas soluciones. Y es una empresa argentino-dominicana. Bienvenido, Federico, qué bueno tenerte por acá y que podamos hablar un poco de lo que ha ido ocurriendo con la empresa, pero también con este lugar, con este spot de que es Bayahíbe. Buenas, antes que nada, muchas gracias a todo el equipo de Almuerzo de Negocios por la invitación. Y sí, como vos bien decías, somos una compañía argentina. Beca es la desarrolladora que tenemos en Dominicana, que está caracterizada por tener una visión a largo plazo y una vocación de transformar lugares en comunidades donde intentamos que la gente viva mejor y agregar valor real a la comunidad, que ese es nuestro desafío final. ¿Por qué Bayahíbe? Encontramos en Bayahíbe un lugar con una escasez estructural en cuanto a metros cuadrados de desarrollo, porque está rodeado por todo el Parque del Este. Entonces teníamos ahí un punto que es muy importante para el negocio inmobiliario, que es la escasez. Y por otro lado, veíamos una oportunidad de agregar valor a la comunidad con mucho por desarrollar y por ofrecer nuevas alternativas, que hizo muy interesante el desarrollo en Bayahíbe. Y una vez que empezamos a dar pasitos, ya quisimos ir por más. Buenísimo. Hablemos un poco de la historia de Grupo Grit, qué tiempo tiene ya en Argentina y entonces qué tiempo tiene Beca aquí en República Dominicana. Un poco para que la gente se haga una idea de que no es una empresa que tiene 6 meses de constituida ni nada por el estilo, ¿verdad? La historia nuestra viene de larga data porque inicialmente teníamos un grupo de empresas familiar que estaba dedicado al rubro de hidrocarburos. Teníamos una red de estaciones de servicio, refinería, fábrica de trailers para transporte de combustible y el transporte en sí. A mí me tocó liderar muchos negocios desde cero, como crear la fábrica de trailers, como llevar adelante bases de acopios importantes o refinería. En esa vocación de desarrollar, encontré un atractivo muy interesante en lo que era la construcción y esto de transformar y crear valor. Así que cuando tuve la oportunidad de comenzar un negocio en el 2017, me fui por el desarrollo. Entonces podemos decir que ahí nace Grupo Grit. ¿Por qué Grupo Grit? Bueno, Grupo Grit básicamente porque tenemos varias compañías, además de Beca, tenemos Berlín en Argentina, sí. Tenemos Black Bull, que es de ingeniería y desarrollo de residenciales, somos socios de una cadena de gimnasios que se llama Sport Club, que tiene más de 700 gimnasios en Argentina. Wow. Tenemos un bar que va aliado a esos gimnasios y eso es lo que nos ha ido haciendo armar el grupo, tratando de seguir siempre con la misma esencia y visión de agregar valor, sí. Y nos trajo hasta aquí en el 2023 a Dominicana. ¿Cuál es el enfoque de lo que ustedes han visualizado para Bayahíbe como un proyecto que genere valor? Es decir, ustedes se están moviendo hacia el lujo, se están moviendo quizás a residenciales más asequibles. ¿Cuál ha sido la visión y el enfoque con relación al desarrollo del proyecto? Nosotros hoy entendemos que el lujo está vinculado a la calidad de vida, que ya no es solo el mármol o aquello ostentoso. Hoy se valora mucho vivir bien. Encontramos una gran oportunidad porque vimos que hay desarrolladores que por ahí le ha dado resultado un modelo de negocio donde repiten el mismo modelo hace 10 años, a donde vimos que el público que va a Domínico Bayahíbe es generalmente de retiro, un segmento de más 40, más 50 años. Así que entendemos que lo que hacemos nosotros básicamente para agregar valor es todo lo que no se ve en un render. Todo el trabajo de atrás que está pensado en cómo va a vivir nuestro cliente, en la accesibilidad, bueno, en el funcionamiento en sí, para quién va a estar destinado, si lo va a hacer para renta, si lo va a hacer para vivir y cómo tiene que trabajar la gente que va a estar ahí teniendo amenidades o servicios o lugares donde la gente que esté trabajando también tenga su comodidad para poder dar el mejor servicio de quien esté ahí. Y de esta manera nosotros entendemos que construimos el verdadero valor y no un producto. Sí. Nosotros siempre cuando hablamos tratamos de diferenciar lo que es un desarrollador de lo que es un constructor. El desarrollador está teniendo una visión a largo plazo y busca crear valor en el largo plazo. El constructor construye una tipología. Entonces entendemos que hay una gran oportunidad para los desarrolladores, aquellos que están pensando en un funcionamiento integral, en agregar
servicios, en pensar qué va a venir a hacer la gente a Bayahíbe. Tenemos el mejor mar, la mejor playa. ¿Qué más tenemos para ofrecerle? Claro. Y ahí empieza el verdadero trabajo de quien desarrolla. ¿Cuál es la visión de ustedes a nivel de construcción y a nivel del proyecto? Bueno, Don Dom es la muestra de lo que nosotros intentamos hacer, que es básicamente no perder nunca la identidad del lugar y hacer algo que se ayorne al entorno y a la naturaleza y no romperla. Es real que nos encontramos a veces con proyectos que parecen salidos de otro lugar. Digo, vemos un Brickell Center en el medio de la selva o de lo tropical, y son modelos a donde uno elige por dónde ir. Nosotros elegimos por este lado de sustentabilidad, desde cómo va a ser la piscina con el menor mantenimiento y menores tóxicos para que sea salada, aunque la inversión inicial es más elevada, tiene muchos menos químicos y demás que hace a la sustentabilidad, o a la hora del diseño tener mucha forestación, una densidad que sea aceptable, y a la hora de los diseños también buscamos tener las materialidades que nos permitan tener una eficiencia energética, que es otro punto importante. Muy bien. Yo estoy viendo aquí en un brochure, en el brochure de la isla, pero yo me he quedado impresionado. Es como si ustedes hubieran construido todo un complejo habitacional arriba de una piscina. Y entonces todo está como rodeado por... hay una gran piscina que se reparte entre todos los habitantes. ¿Cómo lograron eso? Eso tiene que ver con una cuestión de diseño. Realmente es una piscina convencional, pero tiene a la hora del diseño voladizos que uno hace imaginar de que está flotando el proyecto. La característica del proyecto son los swim up, que llamamos, que es aquel apartamento en planta baja que tiene salida directa a la piscina. Lo que buscamos en esto es esto de estar entre la naturaleza, estar en contacto con el agua, con todo lo que es la forestación, y la isla un poco representa lo que somos acá en Dominicana. Sí. Algo muy interesante que yo veo aquí es que ustedes tienen diferentes modalidades como de opciones. Sí. Por ejemplo, hay una opción que me encantó, que es el Dual Key. El Flex Dual Key es un producto muy utilizado en Estados Unidos, que lo que busca es darle flexibilidad al propietario. ¿Por qué? Porque quiere tener una renta, pero también quiere usarlo. Exactamente. Entonces, lo que hace es poder dividir el apartamento de 2 habitaciones en un estudio y en un apartamento de 1 habitación. Entonces puede optar por rentar uno en forma permanente, rentar el otro en forma temporal, usar uno y dejar el otro para renta permanente o temporal, y hace que la inversión sea mucho más redituable para el cliente, porque aparte puede abarcar a todo el público, el que quiere venir solo, el que quiere venir en pareja, el que quiere venir con amigos. ¿Sabes que eso me gustó mucho? Porque ciertamente esa es una de las necesidades que están teniendo los inversionistas actuales. De yo quiero tener una propiedad, pero yo también quiero usarla. Yo quiero tener algo que cuando yo vaya a Bayahíbe, por ejemplo, yo también no tenga yo que alquilar, sino que uso lo mío, pero por otro lado también genero rentabilidad. Muy bien. Sí. Qué bien. Me encanta. ¿Cuáles de estos proyectos ya está iniciado? ¿Cuál está en funcionamiento? ¿Cómo va en términos de desarrollo, de terminación? Nuestro primer desafío fue Blend en Bayahíbe. Okay. Blend Bayahíbe lo lanzamos en diciembre del 2023. Tenemos prevista la entrega sobre el final de este año, así que estamos en plena obra. Y bueno, una de las ventajas que tenemos nosotros desde Beca es que en nuestra web hay acceso a una cámara en vivo, a donde pueden ir visualizando cómo va avanzando la obra, lo cual aporta transparencia, que es uno de los pilares de confianza fundamental para los inversores. Así que venimos en eso. Mira, aquí veo, Ravelo, algunas amenidades importantes. Sí. Está el Fitness Center, el Core Working Space, el Kid Playground, el Reading Room, la Isla Club and Bar, 24 horas de seguridad, acceso de monitoreo, parqueo, llaves de electricidad. Está también el lockage, cargas para vehículos eléctricos, elevadores, también dispensadores de hielo y canchas de tenis, paddle, pickleball y otros. Tremendo. Vale. Muy completo. Sí. Mira, 650 metros de la playa. Eso Wow. es Blend, ¿verdad? Blend, sí, Blend. Y Tondón está muy similar, a la misma distancia. Conozco gente que cuando le hablas de primera línea de playa, al principio les encanta la idea y luego les asusta.
Entonces hay gente que le gusta estar quizá un poquito más alejado, pero tener la posibilidad de irse caminando, ¿no? De ponerse una chancleta, como decimos nosotros, una sandalia, Sí. e irse caminando 650 metritos ahí con una toalla en la espalda para bañarse en la playa. Bueno, José Luis, esa es otra de las cosas que nos encantó de Bayahibe. Sí. Es un pueblo de a pie, que hace muy sencillo toda la parte Sí. logística. Creo que es importante agregar de Don Dom, la primera etapa es la isla, que son 36.600 metros de solar. Pero en realidad el proyecto abarca 120.000 metros y son 4 etapas más, Bueno. a donde la segunda etapa está pensada y desarrollada para crear comunidad. Nosotros lo llamamos el corazón de Dominicus. ¿Por qué? Porque es la Sí. parte donde va a estar comercial, la parte gastronómica, la parte de gimnasio, toda la parte social. Sí. Y a donde agregamos un punto de reunión que, como hoy lo tiene Bayahibe en la parte del puerto y la salida de las excursiones, a donde todos saben que ahí están los barcitos, Dominicus está muy disperso, tiene algunos restaurantes dispersos y falta un punto de reunión, que es lo que intentamos aportar nosotros para la comunidad. ¿Cuántas localidades tendremos, es decir, apartamentos dentro del proyecto ya listos en cada uno? Blend son 284 apartamentos. Muy bien. La isla son 294 apartamentos. Muy similares. Estimamos unos 600 apartamentos más al culminar todas las etapas de Don Dom y unos 15.000 metros cuadrados de comercial y de servicio para desarrollar Entonces, actividades. dentro de Don Dom va a haber un proyecto que se va a llamar La Isla, pero hay otro que se va a llamar de otra manera y otro de otra manera. Y así. Exactamente. Entonces, todo va a ser, Sí. el gran paraguas va a ser Don Dom y va a haber varios proyectos diferentes. Exactamente, y siempre con el mismo hilo conductor, que es la esencia del lugar. ¿Cuál es la diferencia entre Blend y la isla? O sea, ¿para quién está orientado Blend? ¿Para quién está orientado la isla? Bueno, como definimos nosotros, Blend fue un proyecto de investigación y de confirmación de análisis. ¿Por qué? Porque era el primero. Claro. Entonces, Se va un poco con el riesgo calculado. Exactamente. Vimos una oportunidad en cuanto a diseño y lo que podíamos aportar, entonces buscamos un ticket bastante asequible, con un poco mejor de diseño de lo que veíamos en la zona, como para empezar a tratar de agregar valor en ese sentido, pero no nos jugábamos el todo porque no conocíamos el mercado. Acá sabemos que en RD no falla el que invierte, falla el que improvisa, Sí. porque realmente hay que aterrizar y hay que aplatanarse, Claro. que no es fácil. Sí. Entonces, Blend lo que hizo es que fue un éxito. En 6 meses habíamos vendido todo sin tener experiencia ni nadie ni trayectoria en Dominicana, y nos sirvió mucho para entender por dónde debíamos ir y hacer este paso de una inversión muchísimo más importante en Dominicus, y con el tipo de proyecto y escala que nos gusta a nosotros, que son aquellos que pueden hacer una marca y transformar. Casualmente nosotros comentábamos en el programa hace unos meses de que Bayahibe necesitaba un despertar. Creo que estos proyectos van a ser un relanzamiento, Ravelo, de Bayahibe como Totalmente. lugar que volvió a la conversación por un tema negativo pero positivo para él, que era el del sargazo, que volvió a la conversación Bayahibe. Me encanta. Porque Bayahibe era de los lugares que recibía o muy poco o que no recibía nada de sargazo. Entonces, ustedes con estos proyectos tan importantes y también coincididos, creo que le dan una vida importante a un lugar paradisíaco cerca de Santo Domingo y como en el medio de todo, que es Bayahibe. Y de verdad que qué bueno que una inversión tan importante, y ya tú dando la primicia de que además de estas dos vienen más, van a estar en carpeta para Bayahibe, Ravelo. Me encanta eso. Totalmente. Sí. Entonces la isla que comienza, ya empezó a trabajarse. Estamos empezando en breve, finalizando permisología. buenísimo. Estamos esperando el inicio de obra de Mivet, Sí. que tuvo justo un cambio de ministro en este último Sí. mes y están aterrizando, como dicen ellos. Revisando Así que- todo. Sí, así que en breve tendremos eso y iniciaremos la obra, que pensamos finalizar para el primer semestre del 2028. ¿De cuántos litros es esa piscina? No que te- es una sola, ¿verdad? Sí, es una Que se sola conecta piscina. con todo.
Te puedo definir los metros cuadrados, Perfecto. que son unos 10.000 metros cuadrados. Epa. Tienen Esa es la de la promedio... isla, ¿verdad? Sí, claro. de la isla. Pero que todo recorre prácticamente todo el proyecto. Exactamente. Y tiene una profundidad máxima de 1,30 m, pero no te puedo definir los litros porque el sistema para la limpieza y demás es que va con ondulaciones, pudiendo sacar el agua de una parte sin vaciar la otra, pero se va viendo con un hilo de agua por arriba con un espejo que hace que se vea siempre que está toda una. Oye, eso está genial. Un metro 30. Eso es, mira, eso es ahí, mira, Manuel. Creo que debemos hacer un compromiso de que debemos hacer un programa especial desde allá. Claro. Desde el proyecto a final de año para temas de venta y al mismo tiempo vivir la experiencia. Delo por hecho. Ya The Blend está completamente vendido. Sold out. Sí. Soldado. Sold Y out. ahora lo que tenemos que sumarnos es en la isla. Exactamente, Sí. exactamente. Punto de Federico, contacto para que la éxitos. gente entre y vea esto de la isla. Bueno, en beca.co y si no, @discoverbeca es nuestro Instagram y ahí nos pueden contactar. Gracias Bueno. por acompañarnos y gracias por darle esta información a toda nuestra audiencia.